Bienvenidos amigos y amigas. Seguimos con más temas aquí en los medios comunitarios. Gracias por sintonizarnos. El pasado 20 de mayo el Tribunal Contencioso Electoral rechazó la denuncia por infracción electoral que presentó Unidad Popular en contra del presidente Daniel Noboa. Aparte de ser rechazada, el juez electoral Joaquín Viteri ratificó la inocencia del primer mandatario, solicitando así el archivo de esta causa. Para conocer un poco más sobre este tema, vamos a conversar con Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular. ¿Cómo está, Giovanni? Bienvenido a los medios comunitarios. Muy buenos días, Nicole. Un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia de los medios comunitarios. Es un placer para Unidad Popular compartir nuestras opiniones. Gracias también, Giovanni, por la apertura para la entrevista. Empecemos primero conociendo un poco acerca de esta denuncia. Cuéntenos en qué se basó, cuáles fueron los motivos para tener un poco más de claridad acerca de la motivación para poder denunciar al presidente Noboa. Bueno, como es conocido, este año tuvimos elecciones generales. La Constitución y el Código de la Democracia establecen normas que deben ser cumplidos por todos. El presidente debía haber pedido licencia sin sueldo, por supuesto, y en todo caso, al no hacerlo, seguía siendo servidor público. Como servidor público, tanto por la LOCEP como por el Código de la Democracia, tenía la prohibición de hacer proselitismo político, inducir al voto, y menos aún utilizar fondos públicos. Pues bien, apenas empezó la campaña electoral el 5 de enero, el presidente de la República organizó un mitin en la Plaza Grande, utilizó el balcón del Palacio de Carondelet, la sede del gobierno nacional, por tanto un bien público, rodeado de la escolta presidencial, de los granaderos de Tarqui, con varios ministros de Estado. Yo recuerdo la ministra de Educación, la ministra del Interior en ese entonces, el ministro de Defensa, y hizo un llamado a ganar las elecciones, a que voten por sus asambleístas, y hizo una concentración que evidentemente era proselitismo político. Solo ese hecho, Nicole, significaba ya la violación del Código de Democracia y una falta grave que nosotros denunciamos de manera inmediata. Ese fue el preludio de lo que todos vimos los ecuatorianos, no solamente en la primera, sino en la segunda vuelta, donde el presidente de la República, además de la multimillonaria campaña, es dueño de las empresas más grandes del país, sino que el presidente utilizó durante todos estos meses, hasta el 13 de abril, precisamente fondos del Estado ecuatoriano, de forma ilegal, incluso con la posibilidad de plantearnos un tema de peculado. Por eso lo denunciamos ante el contencioso electoral, aspirábamos a tener justicia electoral, lo hicimos apenas se produjo la primera infracción, el 5 de enero, pero no tuvimos sino la audiencia prácticamente después de la segunda vuelta. Y ahora no nos sorprende, el Tribunal Contencioso Electoral, en realidad el juez Joaquín Viteri, simplemente dice que Noboa es inocente. Nicole, no se puede tapar el sol con un dedo. Noboa violó la ley, Noboa utilizó fondos públicos como funcionario del Estado, utilizó bienes públicos e hizo proselitismo político. Debía haber sido sancionado. En este tema del proselitismo político y la campaña, digamos, anticipada que realizó el presidente, el juez Viteri alude que esta sentencia, por ejemplo, de la Corte Constitucional podría ser interpretativa en el sentido de que la participación del presidente en campaña anticipada no era una infracción electoral, ya que él estaba terminando un periodo presidencial que era el del anterior presidente Guillermo Lasso. Por lo tanto, no se acoge a solicitar este pedido de campaña electoral. Bueno, en realidad cuando se quiere servir al poder, se puede encontrar cualquier argucia, entre comillas, legal. Pero las cosas son absolutamente claras. Ese dictamen que hace referencia al tema de que no es reelección, lo hace la Corte Constitucional en el 2010, antes de las reformas al Código de la Democracia, que le exigen al presidente pedir licencia en medio de la campaña electoral, por un tema totalmente sencillo y constitucional. No puede tener ventaja por sobre todos los otros aspirantes. Mire, nuestro candidato Jorge Escala, maestro fiscal, tuvo que durante 5 meses renunciar a su salario desde que se inscribió, y el presidente, que estaba obligado apenas un mes, efectivamente no lo hizo. Pero nosotros fuimos más allá, muy bien. Se escudan en que la licencia sin sueldo
discuten con la Corte, no tiene sanción supuestamente en el Código de la Democracia. Pero el otro elemento del que le acusamos es absolutamente claro. Si el presidente no pidió licencia, seguía siendo servidor público y por tanto estaba sujeto a la prohibición de usar bienes y fondos del Estado para pedir el voto por sus listas. El presidente lo hizo y lo hemos visto en vivo y en directo. El juez Viteri dice que no hemos probado esa infracción. El único que no ha visto lo que ocurrió durante prácticamente toda la campaña electoral, ese uso y abuso de los fondos públicos, es el juez Viteri, lamentablemente. Nosotros lo dijimos en la audiencia que no se podía tapar el sol con un dedo. Ese discurso del presidente de la República en la sede de gobierno, en el Palacio de Carondelet, en sus balcones, fue transmitido en vivo y en directo en el noticiero de Teleamazonas. Durante 5 minutos el presidente llamó a votar por sus listas, las de asambleístas a nivel nacional, y también planteó el tema de ganar el gobierno. Eso es, evidentemente, el juez Viteri no lo cree así, dice que Noboa es inocente. Bueno, no nos sorprende. Ahora, en todo caso, nosotros hemos cumplido con denunciar en su momento. Queda para la historia quienes no han hecho justicia electoral y obviamente vemos la impunidad en este caso del poder en la figura del presidente Daniel Noboa. Porque el juez Viteri también alude a esta petición de archivo en virtud de que no se ha acreditado la materialidad de las infracciones por parte de los denunciantes, que en este caso es Unidad Popular. Aparentemente ustedes no han presentado concisamente estos motivos o las motivaciones para poder denunciar y tener eso como evidencia tangible de que el presidente incurrió en esta infracción electoral. Ese evento, el del 5 de enero, fue público y notorio. No solamente lo vio Giovanni Atariguana, Jorge Escala, la militancia de Unidad Popular, lo vieron millones de ecuatorianos. Se transmitió en vivo, en horario estelar, en 24 horas, de forma directa. Pero adicionalmente, toda la prensa nacional, Diario Expreso, El Comercio, El Universo, casi todos los portales digitales, registraron no solamente notas de prensa, sino videos que nosotros adjuntamos al proceso electoral. Pero claro, el juez Viteri busca, digamos, justificar lo injustificable para decir simplemente los denunciantes no han probado, eso no existe, cuando todo el Ecuador vio a un presidente de la República en medio de la campaña electoral llamando a votar por sus candidatos, lo cual violaba el Código de la Democracia. Obviamente, es lamentable que se haga estas argucias precisamente. Estamos discutiendo si realmente hacemos la apelación al Pleno del Contencioso Electoral, porque vemos cómo está actuando lamentablemente la justicia electoral. No se está haciendo precisamente uso del derecho, de los hechos, sino simplemente se está sirviendo a los intereses de turno. Ahora, este tema de la denuncia que termina siendo archivada por el TCE sucede o sucedió hace 4 días, digamos más o menos, cerca de lo que sería la ceremonia de la posesión oficial del presidente Noboa para este nuevo periodo presidencial. ¿Esto es tal vez visto por ustedes como coincidencia de que suceda justo días antes de esta posesión o cómo ven ustedes esta decisión del TCE? Dicen que la justicia que tarda no es justicia. Nosotros denunciamos el hecho inmediatamente, me parece que el 6 de enero. La primera infracción electoral fue el 5 de enero y fue durante todos los meses hasta el 13 de abril. Tanto de así, Nicole, que el informe de observación electoral de la OEA establece que hubo efectivamente el uso y el abuso del presidente en la campaña electoral. Nosotros reclamamos una y otra vez que se convoque la audiencia. Es un hecho. Recién nos convocaron luego de que Noboa ganó la segunda vuelta. Primer elemento extraño. Después, precisamente antes de que se posicione el presidente, el juez Viteri dice que como no se ha aprobado, como no existe la infracción, el presidente Noboa es inocente. Coincidencias, como dice el pueblo, a pascuales.
Está este escenario de la observación de la Unión Europea, que tenían la intención de ver cómo se está dando el proceso durante la campaña electoral, el proceso mismo de sufragio. Y en primera vuelta señalaron que dentro de sus observaciones tenían esta conclusión de que el presidente no pidió licencia para hacer campaña, entre otras irregularidades. Pero para la segunda vuelta los observadores señalaron totalmente lo opuesto, que el proceso electoral por parte del Consejo Nacional Electoral fue transparente, entre otras conclusiones. ¿Por qué creen tal vez ustedes que se da esta dispersión de las opiniones de un observatorio internacional? Bueno, habría que preguntarles cuál es el cambio. Nosotros podemos afirmar con que haya existido un solo abuso ya era grave y era sancionable por la justicia electoral. Pero no hubo solamente este discurso inicial del 5 de enero en Carondelet que nosotros denunciamos, sino que a partir de entonces el pueblo ecuatoriano miró cómo los funcionarios públicos iban a territorio, promocionaban obras del gobierno con los colores del partido del presidente, cómo se entregaron cocinas de inducción, cómo se anunciaba, digamos, toda una campaña con fondos públicos a propósito supuestamente del bloque de seguridad, donde se promovía la figura del candidato presidente. Como el propio Daniel Noboa dijo que en las 2 últimas semanas, en la segunda vuelta, iba a gastar o iba a invertir, decía él, 560 millones de dólares en bonos que los promocionaron. Y obviamente está verificar el contrato de obras públicas, digamos, del CERCOP, cómo se contrataron, no uno, no dos, 12 millones de dólares de las cuentas en redes sociales de la Presidencia de la República, precisamente en este periodo. O sea, no contento con tener un emporio empresarial que le permitió una millonaria campaña, que seguramente habrá que ver si el Consejo Electoral verifica. Yo estoy seguro que se pasó el límite del gasto electoral, pero no contento con eso utilizaron fondos públicos. Entonces, al final del día, está absolutamente claro que el presidente Noboa inclinó la cancha y utilizó el poder, y lo que es más grave, la plata de los ecuatorianos, precisamente para su campaña electoral, lo cual es profundamente antidemocrático, además de ser ilegal e inconstitucional. Es Giovanni, muchísimas gracias. Le agradecemos por compartir con nosotros más detalles acerca de esta denuncia por infracción electoral en contra del presidente Daniel Noboa, que terminó siendo archivada por el Tribunal Contencioso Electoral. Gracias, Giovanni, por su tiempo. Gracias, Nicole, y bueno, no hay que perder la esperanza, tarde o temprano se hará justicia. Perfecto, Giovanni, le agradecemos por compartir con nosotros más detalles sobre esta denuncia. Amigos y amigas, con esto vamos a una pausa.